En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que el Señor esté con todos ustedes. Hoy celebramos la memoria de San Efrén, que fue un diácono y se convirtió en doctor de la Iglesia. Cuando vino la invasión de los persas, en el año 300 y tantos, el diácono Efrén, junto con todos sus discípulos, tuvieron que cambiar su escuela teológica a una ciudad griega, donde estuvo pues allí enseñando sobre todo la religión, la teología, y combinaba siempre su vida contemplativa, porque era un contemplativo, hacía mucha oración, dedicaba muchos momentos de oración y combinaba esa vida contemplativa con una austeridad de veras muy fuerte, muy grande. Siempre se le llamó hasta el arpa del Espíritu Santo por la forma como siempre hablaba y por todos los escritos que tiene. Por eso la Iglesia le dio el título de doctor, porque pues fue un hombre inteligente, no fue sacerdote, llegó a diácono, pero se convirtió realmente en un gran referente en ese tiempo para la doctrina cristiana. Hoy la Iglesia pues lo celebra, recuerda su vida, nos invita pues también a imitarlo y a tenerlo como intercesor. Para exponernos, vamos reconociendo humildemente nuestras faltas. Digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Derrama benignamente, Señor, en nuestros corazones el Espíritu Santo, por cuya inspiración el diácono San Efrén se llenaba de júbilo alabando tus misterios y, sostenido con su fuerza, te sirvió solo a ti. Por el Señor Jesucristo, tu Hijo, que el Señor Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, Cristo es quien me da esta seguridad ante Dios.
No es que yo quiera atribuirme algo como propio, sino que mi capacidad viene de Dios, el cual me ha hecho servidor competente de una nueva alianza, basada no en la letra, sino en el Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Ahora bien, si aquel régimen de muerte, el de la ley grabada en tablas de piedra, se promulgó tan gloriosamente que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por su resplandor, aunque pasajero, ¿cuánto más glorioso no será el régimen del Espíritu? Efectivamente, si el régimen de la condenación fue glorioso, con mucho mayor razón no será el régimen de la salvación. Más aún, aquel esplendor ha sido eclipsado ya por esta gloria incomparable, y si aquello que era pasajero fue glorioso, cuánto más glorioso no será lo permanente. Palabra de Dios. Al Salmo respondemos: Santo es el Señor, nuestro Dios. Alaben al Señor, a nuestro Dios, y póstrense a sus pies, pues el Señor es santo. Santo es el Señor, nuestro Dios. Moisés y Aarón, entre sus sacerdotes, y Samuel, entre aquellos que lo honraban, clamaron al Señor, y Él los oyó. Santo es el Señor, nuestro Dios. Desde la columna de nubes les hablaba, y ellos oyeron sus preceptos y la ley que les dio. Santo es el Señor nuestro Dios. Señor, Dios nuestro, tú los escuchaste. Dios de perdón fuiste para ellos, aunque siempre castigabas sus faltas. Alaben al Señor, a nuestro Dios. Póstrense ante su monte santo, pues santo es nuestro Dios. Descúbrenos, Señor, tus caminos y guíanos con la verdad de tu doctrina. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento. Hermanos, cuando Jesús apareció por todas las tierras de Galilea y de Judea, predicando la buena nueva, el Evangelio, esta nueva doctrina que Él iba enseñando, todos pensaban que tal vez Jesús iba a promulgar otra ley al estilo de Moisés. Pues Jesús les quitó pronto esa idea que podían tener. Decía que Jesús les dijo: yo no he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. ¿Qué quiere decir eso? Que la ley se quedaba, pero que Él venía a
enseñarnos a cumplir, a vivir, a realizar la ley de otra forma, de otra manera, que nos llevara a la plenitud. Y así fue explicando en muchos momentos diferentes, distintos, algunas de las leyes que tenían la ley de Moisés, especialmente de los 10 mandamientos. Decía, antes se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pues yo hoy les digo, el que desprecie a su hermano es reo de muerte. El que lo critique es reo de la justicia divina. No debes vengarte, sino debes siempre perdonar, siempre perdonar. Si alguien te quita el manto, dale hasta la túnica. Si alguien te obliga a caminar 100 pasos, camina con él 200. Jesús iba más allá. Jesús decía que Moisés había dado permiso para que alguien se pudiera divorciar dando un acta de divorcio a su esposa. Dice, no, eso no es cierto. Eso no fue así desde el principio. Dios los creó hombre y mujer, y solamente la muerte puede separarnos. Por eso yo les digo, el que se case con una divorciada comete adulterio, y el que se case con un divorciado comete adulterio. ¿Cómo llevaba las cosas más adelante el Señor? ¿Cómo estaba viendo siempre llevar a plenitud cada una de la ley? Pero hay una cosa, hermanos, que yo quisiera sobre todo comentar. Muchas veces, fíjense, nos hemos educado, o así nos han educado, que nuestra religión solamente es una religión de prohibiciones. No mates, no robes, no mientas, no hagas esto. Como una ocasión a mí me decía un joven, no, pues está muy difícil ser cristiano, estar metido en una religión. Le prohíben que no tener relaciones sexuales, cuando es una de las cosas que vemos muy naturales. Está prohibido que uno se ande borrachando, que se anden drogando. Es ese aspecto negativo que solamente, pues algunos solamente ven y alcanzan solamente a captar. Pero la religión no es eso. La religión para nosotros es un religarse, para nosotros es un encuentro con el Señor, estar cerca con Jesús, seguir su persona. Por eso el Señor nos ha dejado sus sacramentos para que de una forma sensible y muy íntima nosotros podamos estar en contacto con Él. Por eso nosotros debemos relacionarnos con Jesús de una forma así muy personal. No es una idea, Jesús no es una idea, pero yo creo que sobre todo vivir la religión no es solamente no hacer, sino todo lo contrario. Vivir la religión es hacer. Esto es vivir la religión. El que no haga, realmente de veras no está viviendo su fe, su religión. No basta simplemente decir, no cometo pecados, no hago cosas malas, pero tampoco cosas buenas. No es tampoco cosas buenas. Y nuestra religión, más que de veras el no hacer, está el hacer obras buenas. El que hagas la caridad, el que hagas esos actos de amor, de servicio, de generosidad, el que estés haciendo ciertos actos siempre de servicio a los demás, empezando con tu familia, con tu comunidad. Es el estar haciendo sobre todo un mundo nuevo, donde se viva la justicia, que hagas la justicia, que hagas la paz, que construyas un mundo de veras nuevo, distinto. Esto es precisamente nuestra religión. Esto es lo que tenemos que hacer. Pero por desgracia, como que nos han educado a simplemente
no hacer. No robes, no mates, no mientas, no critiques, no esto. Está bien eso, tenemos que hacerlo. Es parte también de las cosas, de las leyes, de las normas que tenemos que hacer. En una familia siempre pues vivimos bajo ciertas normas, bajo ciertas cosas que tenemos que hacer o que no hacer. Si no hubiera normas en una familia, pues sería la ruina. En un lugar donde no existen normas, donde no existen ciertas leyes, cierta disciplina, pues resulta que se va todo al traste, porque se ocupa que haya orden, que haya un cierto, imagínense cómo sería nuestra ciudad si no hubiera leyes de tránsito. Se ocupan las normas, se ocupan las leyes que nos dirijan, que nos coordinen, que nos orienten, que hagamos ciertas cosas, pero pues cuando no hay ninguna ley, no hay ninguna disciplina, no hay ninguna norma, terrible. Cada quien hace lo que le da la gana y es cuando empiezan los problemas. Yo he conocido familias pues que después ya no dejan a veces a los hijos hacer todo lo que les da la gana, y ya cuando los quieren controlar, los quieren limitar con ciertas cosas, ya no pueden, porque se han desbocado y hacen lo que les da la gana. Hoy por eso Jesús habla, hermanos, de la ley, pero no esa ley que tenían los judíos. Fíjense, los judíos tenían 636 prohibiciones. Tenían 633 prohibiciones. No robes, no hagas esto, porque eso es pecado, no hagas esto otro, no hagas esto, eran 633, no tenían no tenían el hacer. Y nosotros, precisamente por nuestra fe, por lo que Jesús nos ha enseñado, a nosotros el Señor nos invita, ¿sí? Perdona, ama, sirve, haz algo siempre con tu vida, sé luz, sé sal, como nos decía ayer el Evangelio, ¿sí? Ilumina a toda tu comunidad, que seas un referente para todos los demás y no que se convierta solamente en motivo de oscuridad y de confusión para muchos. El Señor por eso nosotros nos quiere siempre propositivos, activos, que estemos realizando realmente nuestra vida para construir un mundo nuevo. Él quiere que hagamos el reino de Dios, y por eso a nosotros nos ha dado armas, nos ha dado también muchas cosas en nuestras manos. Que no las utilicemos es otra cosa. Hoy pues, hermanos, el Señor pues nos invita para que no le tengamos miedo también a las leyes, a las normas que se nos impone, sino también se nos invita a que hagamos, a que nos relacionemos con Él de esta forma viva, de esta forma que nos hace a nosotros más felices, más realizados. Fíjense, cuando se relaciona uno con una persona, ya no ve a la persona como un extraño o como un posible adversario o enemigo. Yo cuando me relaciono así con personas y las veo, qué gusto me da verlas. Me encuentro con ellas, las saludo, una sonrisa, un saludito, cómo cambian las cosas, cómo se va haciendo de veras otro ambiente diferente, distinto. Y esto es lo que pues el Señor quiere, que nos amemos todos como hermanos, que seamos de veras toda una comunidad y que estemos luchando porque el mundo pues sea más feliz, que el mundo sea más noble, más lleno de bondad, más lleno de alegría, más lleno de paz. Y esto es un trabajo de nosotros, que las leyes, las normas que el Señor nos pone nos sirvan pues para crear esto, para hacer nuestra vida, sobre todo de acuerdo pues a su palabra, de acuerdo a lo que Él nos pide, de acuerdo a sus mandamientos. Que el Señor nos ayude y que nos convirtamos
en auténticos cristianos, llevando a cabo lo que el Señor nos ha puesto como camino para llegar hasta el cielo. Todos de pie, hermanos, hagamos nuestra oración. Dirijamos, hermanos, a Dios Todopoderoso nuestra oración confiada. Presentémosle nuestras súplicas. Para que rejuvenezca siempre a la Iglesia, roguemos al Señor. Para que dé la paz y la concordia a las naciones, roguemos al Señor. Para que socorra a los abandonados y a los pobres, roguemos al Señor. Para que se acuerde de las familias de nuestra comunidad que viven en la tribulación, roguemos al Señor. Para que las acciones de nuestro día sean un sacrificio de alabanza agradable a Dios, roguemos al Señor. Pedimos en esta Santa Misa por las salud y necesidades de la familia Hernández Cepeda, de la familia Sánchez Pérez, de César Sánchez, de Stephanie Sánchez, de Carlos Gutiérrez Martínez, de la familia Martínez García, de Graciela Macías Díaz, de la familia Arévalo Cardona, de Karina Sotomayor Campos, y por Gilberto Solano, por salud y necesidades. Y pedimos por eterno descanso de Cuitláhuac González Bañuelos, de Pedro Velázquez López en su primer mes de fallecimiento, por María Jesús Campos Vargas en su aniversario, por Bellanira García Rodríguez, por Ramón López Tames, por Aureliano Mascareño, por Esperanza Vergara Gran González, por Ruperto González Rubio, por José Cruz Campos. Por ellos que ofrecemos esta Santa Misa, roguemos al Señor. Todo, Señor, te lo pedimos por Cristo tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Orad, hermanos, para que el sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al celebrar estos divinos misterios, te suplicamos, Señor, que el Espíritu Santo derrame sobre nosotros la luz de la fe que iluminó a San Efrén para propagar tu gloria sin descanso. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Efrén, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo:
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques tus dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el misterio de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo cardenal José Francisco y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposa José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Como hijos de Dios que somos, dirijámonos al Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos, démonos un saludo, un signo de paz.
Hermanos, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero la palabra tuya bastará para sanar. Alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo. Oh mi buen Jesús, dentro de tus llagas, no permitas el enemigo malo, hora de mi muerte, mándame ir a ti, para que los ángeles y santos te alaben y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojo de misericordia a esta porción de tu bella amada. Señor, necesitamos unos sacerdotes, multiplica las vocaciones, santifica más y más a los sacerdotes. Lo pedimos por la Inmaculada Virgen María Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos a los santos según tu corazón. Oremos. A quienes alimentas con Cristo, pan de vida, instrúyenos, Señor, por Cristo, verdadero Maestro, para que en la festividad de San Efrén aprendamos tu verdad y la llevemos a la práctica
en la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Ahí bien lo que hemos celebrado, vayamos en paz.